Así que les invito a que vayan al libro de Gálatas, al capítulo 5 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13, pero antes tenemos una introducción. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer allí, Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Es el día del Señor. Así que la iglesia se reúne para, como decía Giselle, para tomar fuerzas y estar firmes en la semana. Gálatas capítulo 5, versículo 13, va a ser la lectura hasta el versículo 25, lo que podamos estudiar en esta noche. El título de este mensaje he decidido llamarle Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo ustedes hacen para vivir en este cuerpo de carne? Mínimo lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que es alimentarse. Comer algo sólido y algo líquido. Sobre todo agua, ¿cierto? Sí, agua siempre, porque lo otro no sacia la sed. Agua y algo sólido. Bien, comemos carne y bueno, frutas, verduras, etc. Pero también ¿qué necesitamos? Necesitamos un abrigo, necesitamos un lugar donde estar para, sobre todo hoy que acá en la Argentina, estamos en la Argentina, queridos hermanos, aquellos que nos ven por YouTube, sí, aquí en el Ministerio Gracia, ¿verdad? Necesitamos un lugar, bien, donde poder refugiarnos. Y mínimamente eso. Pero nosotros, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando aceptamos a Cristo, y Cristo vino y nos bautizó con su Espíritu Santo, el Nuevo Testamento dice que hemos recibido una nueva naturaleza. Y tenemos un espíritu que no es de cobardía, sino es de amor, de dominio propio y de poder. Poder para derrotar ¿qué? El pecado. El pecado que nos asedia. Y todas aquellas acechanzas que el enemigo coloca en ese caminar, ¿no? De manera que no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Ahora, el llamado, creo yo, de lo que vamos a leer, es a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu Santo. Y eso no es algo de los domingos, sino que es de todos los días. Y ustedes saben cómo lo hacemos. Lo hacemos a través de ¿qué? Los medios de gracia, como dicen las confesiones reformadas. ¿Cuáles son? La oración. ¿Qué más? Leer la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa más? Congregarnos. Tener una vida ¿en qué? En comunidad. Nos alegramos que hoy esté Leo, que esté Mariana. Quizá hoy no lo tenemos a nuestro querido hermano. Oramos por él, ¿no? Pero pronto va a estar. Y muchos más se van a ir añadiendo a esta iglesia, para la gloria de Cristo. ¿Amén? Bueno, vamos a la introducción. En esta introducción quería tocar rápidamente cuál es el tema de Gálatas. Como es una introducción, obviamente va a ser algo breve. El tema del libro de Gálatas es el evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Gálatas tiene un tema importante. Es que el evangelio de Cristo justifica y es por medio de la fe sola. Martín Lutero decía que esa doctrina era tan importante que si una iglesia abandona esa postura, se ha convertido en cualquier cosa menos que en una iglesia verdadera. Y eso obviamente para Martín Lutero era muy importante porque le había costado la vida. Le costó que fuese excomulgado de la Iglesia Católica Romana, la persecución de un montón de cosas que ustedes conocen la historia de Martín Lutero. Entonces, el libro preferido del reformador era el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas enseña eso.
Entonces el tema del libro de Gálatas es el evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y es defendido contra sus detractores. ¿Cuáles son los detractores de ese evangelio de la fe únicamente? Donde un hombre es justificado ante Dios solamente por la fe. Lo que la Reforma le llamó sola fide en latín, o sola fe aquí en el español. Los detractores eran llamados los judaizantes, judíos que habían creído en el Mesías, pero sostenían que no bastaba la cruz de Cristo, sino que tenían que ir y guardar la Torá. La Torá, que es parte de ¿qué? De un pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel, en el desierto, en el monte. Bien, Sinaí, luego ratificó en el monte Oreb por su rebelión, donde ellos juraron cumplirlo. Ese pacto se caracterizaba por ser condicional. ¿Pero qué sucedió? No lo cumplieron. Entonces Dios, la palabra nuevo pacto, queridos hermanos, aparece solo una vez en el Antiguo Testamento. Y nosotros lo hemos leído. Solamente la palabra nuevo pacto en el Antiguo Pacto, donde es prometido, donde se anuncia que eso iba a llegar, aparece solamente una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Saben dónde está? En Jeremías, exactamente. Jeremías. Bien, y lo hemos estado estudiando. En el capítulo 33, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí. Dios promete un nuevo pacto. Continúo. Habiendo tratado anteriormente el tema de la libertad, el apóstol Pablo, hablando de Gálatas, él había tratado el tema de la libertad, porque los judaizantes habían venido ¿a qué? A robarle la libertad a los gálatas. Pablo siente que es necesario darle más de atención al asunto, y esto puede suponerse por dos razones principalmente. Lo que vamos a ver es que Pablo va a hablar más de esa libertad. Y son dos razones las que principalmente Pablo los va a llevar en los versículos que vamos a estar estudiando. La primera razón es la acusación de los judaizantes, a saber, que el rechazo por parte de Pablo de la ley como requisito para la salvación conduciría a desorden. Y B, la segunda parte, o en segundo lugar, la presencia de residuos de vicios paganos en los corazones y las vidas de los gálatas, la mayoría de los cuales fueron paganos. Recuerden que el trasfondo de los gálatas eran paganos. Entonces, vuelvo a repetir cuáles son las dos razones, a mi entender, en esta introducción, que a Pablo va a volver a tocar el tema de la libertad. Número uno es la acusación de los judaizantes, a saber, que el rechazo por parte de Pablo de la ley como requisito para la salvación conduciría ¿a qué? A desorden. Entonces lo que estoy diciendo es que Pablo va a tocar el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque los judaizantes están acusando a Pablo que él está haciendo como una especie de antinomianismo, o sea, él se está negando a la ley, que es la Torá. Entonces los judaizantes le dicen, bueno, Pablo le está enseñando que no hay ley. Hemos visto nosotros debates que el movimiento judaizante de hoy en día, que es el movimiento de raíces hebreas, tienen los mismos argumentos. Ellos dicen que los cristianos, como no guardan la Torá, eso los va a llevar ¿a qué? A un desorden. Y en segundo lugar, Pablo va a tener que atender la presencia de residuos de vicios paganos en los corazones y en las vidas de los gálatas, que la mayoría venían de un trasfondo pagano. ¿Cuál sería eso? O sea, lo que estoy diciendo es que él va a tratar el tema del antinomianismo y el tema de ¿qué? Del libertinaje. Y continúo en esta introducción y digo lo siguiente. La religión cristiana, y acá voy a citar a William Hendriksen, que es un erudito, y dice así: la religión cristiana se asemeja a un angosto puente que cruza sobre un lugar donde se encuentran dos ríos contaminados. Miren la figura que dice Hendriksen. La religión cristiana se asemeja, y él va a poner allí lo que es, va a ilustrar, ¿cierto? De esta manera. Es un angosto puente que cruza sobre un lugar donde se encuentran dos ríos contaminados. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje.
El creyente no debe perder su equilibrio, dice William Hendricks, para que no caiga dentro de las faltas refinadas del judaísmo por un lado, ni en los groseros vicios del paganismo por el otro. Y eso siempre se va a tratar la vida cristiana. El estudio de las Escrituras, la oración, los medios de gracias que hemos citado antes, va a hacer porque el cristiano siempre va a luchar con estas dos cosas. O nos volvemos muy legalistas en la iglesia que estamos ministrando o como cristianos y empezamos a prohibir un montón de cosas a las personas, o podemos ser tentados ¿a qué? A hacernos muy, muy libertinos. El argumento del apóstol Pablo, vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 25. Pablo les está diciendo a los Gálatas, por ejemplo, les dice lo siguiente, Gálatas capítulo 3, versículo 25, Pablo les dijo, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. ¿Quién es el guía en el contexto? Es la Torá. O sea, ya no estamos bajo la ley, no sé si dice la ley otra versión, el ayo, el pedagogo, dice la versión original. Verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cuál es cuando una persona escucha ya no hay ley? Si no hay ley, ¿qué es lo que podemos hacer? Pecar. Ese sería como el argumento que le van a levantar los judaizantes, ¿se entiende? Al apóstol Pablo. Entonces Hendrickson dice, por un lado hay que cuidarse de las faltas refinadas del judaísmo, y por otro lado, ni los groseros vicios del paganismo, ¿ya? Debe seguir por el camino seguro y angosto. ¿Cómo era la analogía? Era un puente. La vida cristiana, ¿cómo es? Es como un puente. Del otro lado hay lagos que están totalmente contaminados. El pastor Michel Sugel dice que el legalismo y el antinomianismo, o el libertinaje, son dos monstruos. Él lo llamó en una prédica que dio en la iglesia del pastor John MacArthur, una conferencia. Está eso en YouTube, no hace mucho. Él habla de los dos monstruos, los dos demonios, creo que también le llaman. Un demonio, ¿cuál es? Es el legalismo, que no viene de Dios, pero también está el libertinaje. Entonces ustedes se van a encontrar que las iglesias a veces se vuelven muy libertinas, o a veces se vuelven, ¿qué? Muy legalistas. ¿Sí? Dice Hendrickson, debe seguir por el camino seguro y angosto, sea que fuera de buen tono o grotescos. Ambos vicios son producto de la carne, esto es, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Fin de la cita. ¿Lo ven? Pasen a la comprenda. Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que el legalismo y el libertinaje, ¿de dónde proceden? Proceden de la carne. ¿Bien? De la carne del hombre, pecador. Parece que tenemos. Continuamos. Ahora quiero que vayan a Gálatas capítulo 5. Vamos a decir ahora sí al pasaje. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tenés ahí, Cristian? Amén. ¿Querés leerlo? Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas del fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, la dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gracias, mi hermano Cristo. Vamos a orar para que el Señor esté sellando esta palabra en nuestros corazones y nos dé entendimiento a través de su Espíritu. Podemos entenderlo. Amén. Padre Santo, gracias te damos a ti, Señor, por esta palabra que vamos a compartir con la iglesia de Cristo, la iglesia de aquellos que son llamados y que son cristianos y que tienen el Espíritu. Señor, obra con poder y a través de tu Espíritu Santo, Señor, condúcenos al entendimiento correcto de cada texto. También ayúdanos a aplicarlo para que podamos ser exhortados en esta noche y que podamos comprender, Señor, el mensaje de la cruz de Cristo y la libertad plena que es en el Espíritu. Amén. Queridos hermanos, el mensaje se llama Viviendo en el Espíritu. Amén. Y ese es un mensaje paulino, es un mensaje del Nuevo Testamento. Constantemente, San Pablo nos va a estar exhortando a que vivan en el Espíritu, dejen las obras que de qué, de la carne, etcétera, etcétera. Y ya los Gálatas, como les había enseñado que ya no estábamos bajo el antiguo pacto, no estamos bajo la ley, sino que ahora tenemos la ley del Espíritu, le decía Pablo. Ahora vivimos por la fe, que no quiere decir que no tengamos una ley, por supuesto que no. Él a los Corintios dice que somos guiados por la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dice el libro de Mateo en el Sermón del Monte cuando el Señor Jesucristo cita la Torá? Él dice de que si nosotros hemos deseado el mal a una persona, hemos querido matar a alguien, en nuestros pensamientos que ya hemos quebrado ese mandamiento. Por lo tanto, él hace una interpretación de los mandamientos de la Torá y nos lleva a un punto más espiritual, más elevado, porque antes se podía, digamos, hacer el bien, pero al prójimo. ¿Y quién era el prójimo para un judío? Un judío, un israelita, pero un gentil era una persona que no se puede tocar, ni siquiera se podían juntar, y se veía como algo que te pudiese contaminar. Bien, el Señor Jesucristo dice: si has deseado una mujer con tu mente, ¿qué es lo que has? Ya has quebrado el mandamiento, ya adulteraste en tu corazón, exactamente. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que tenemos una ley, y esa ley es la ley que nos ha enseñado y nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al primer punto del versículo 13, vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Número 1, quiero hablar acerca de la libertad significa amor, no libertinaje. Número 1, el primer punto se llama así: la libertad significa amor y no libertinaje. Pongan los ojos en el versículo 13 de Gálatas capítulo 5. Dice así, Gálatas 5, versículo 13. Porque ustedes, Pablo se dirige a los Gálatas y les dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. A libertad fueron llamados. Si ustedes miran el versículo 8 del mismo capítulo, dice: esta persuasión no vino de aquel que los llama. Ven que el versículo 13 está conectado con el versículo 8, donde Pablo está diciendo: ustedes han sido llamados ¿a qué? Esta persuasión, que era la persuasión de los judaizantes, no es de Dios, bien, sino que el llamado de Dios se encuentra en el versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Por eso el primer pensamiento de este sermón se llama que la libertad significa amor, no libertinaje. Y ese amor debe ser bien entendido, porque no es solamente un amor romántico,
un amor que nosotros vemos en las películas, que por supuesto que eso nosotros sentimos, sino que el amor bíblico es un amor abnegado, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 de Corintios capítulo 8, versículo 9, unos capítulos nomás más atrás, acompáñenme, es el mismo apóstol Pablo que les va a enseñar algo a los corintios, y se trata del amor, se trata del amor al prójimo, el amor al prójimo. 1 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Y si seguimos leyendo para entender más el contexto, nos va a decir lo siguiente, Pablo: porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Mis hermanos, esta sección que acabamos de leer y empezar en el libro de Gálatas capítulo 5 es muy importante, porque Pablo va a comenzar a aplicar, Pablo va a empezar a enseñar aquellas doctrinas fundamentales que viene diciendo en el capítulo 3 y capítulo 4. La mayoría de los eruditos dicen que el capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas, junto con el capítulo 3 y el capítulo 4 de Romanos, son la médula de la justificación por la fe. Por eso, como dije, Martín Lutero, el libro preferido, ¿cuál era? El libro de Gálatas. Porque enseña que cómo un hombre puede ser perdonado ante Dios solamente por medio de la fe. Y no es por las obras. Muy distinto al magisterio católico romano, que sostiene que las obras también contribuyen ¿para qué? Para la salvación. Muy distinto. Sin embargo, esa libertad que uno tiene, si es verdad que uno es salvo por la fe, que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, que somos salvos por medio de ¿qué? De la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esta fe, ¿qué es lo que es? No es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, el versículo 10 dice que nosotros somos hechuras del Señor, hechos en la persona de Jesucristo, bien, bajo la voluntad de Dios, para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Amén. De manera que Pablo, después de explicar la doctrina más importante en la Biblia, que es la doctrina del Cordero Sufriente, la justificación, ahora va a pasar a llevarlos a la práctica. ¿Entiendes la doctrina ahora, la teología? ¿Entiendes que Dios ha muerto por ti? ¿Entiendes que la salvación es por gracia? ¿Entiendes que la salvación es por medio de la fe? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora tienes que empezar a vivir como un cristiano. Tienes que empezar a vivir eso que tú crees. Por eso el mensaje se llama viviendo ¿qué? En el Espíritu. Y a los corintios Él les está diciendo, tú ahora tienes una libertad. Puedes entrar, porque el Corinto era una ciudad donde había muchos sacrificios, era una ciudad pagana. Lo mismo que Gálatas. En Gálatas estaban sus antiguos, eran los visigodos, los antiguos de los Gálatas. Eran personas bárbaros, tremendamente paganos, tenían muchos dioses. Y el Evangelio de Jesucristo, la luz, había llegado a esas regiones. Lo mismo pasaba con Corinto. En Corinto tenían la diosa de la fertilidad, donde habían sacerdotisas que eran prostitutas, que entonces las personas iban y ¿qué hacían? Y los hombres iban y pasaban el día ahí con las prostitutas, con las sacerdotisas, y tenían un templo donde había una diosa que era la diosa de la prostitución y el sexo. Entonces era una especie de cabaret, pero estaba relacionado ¿con qué? Con la religión. Hoy quizás los hombres, si van a un lugar así, no van por una cuestión religiosa, van por otro, pero es el paralelo de hoy, ¿no? Aunque por supuesto que esas cosas siguen existiendo en algunos lugares de este mundo. Entonces Él les está diciendo, el versículo 10, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y si siguen leyendo, versículo 11 dice, porque tu conocimiento se perderá el que es débil. Perdón, por tu conocimiento se perderá el que es débil. El hermano
por quien Cristo murió. Eso es lo que Pablo les va a decir. Debemos estar pensar en los hermanos, pensar en el otro. Por eso el versículo de Gálatas, por ejemplo, el versículo 15 dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. ¿Bien? ¿Están bien? ¿Sí? Bien. Y el versículo 12: y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. ¿Cuál es el principio de este texto? ¿Cuál es lo más importante? El espíritu del mensaje apostólico. ¿Saben cuál es? Es el amor. Por eso el punto número 1 de este mensaje se llama que la libertad significa amor, no libertinaje. Si tu hermano dice: no, para mí tomar alcohol me es pecado, o siente culpa o cosas así, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No voy a tomar nada. ¿Por amor a quién? A mi hermano. Si tenemos un hermano pentecostal que le produce, cree que es pecado comerse algo del cerdo, porque la ley lo dice, la ley del antiguo pacto, Pablo les ha dicho: no estamos bajo la ley, pero él todavía sigue con esa debilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? No lo voy a comer. Y así podemos seguir con las aplicaciones sucesivamente, ¿verdad? Así que volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Ahora, ¿cuál es esa libertad? Y eso es lo que estoy tratando de explicar. Por eso le he titulado que esa libertad significa ¿qué? Amor. Si ustedes van a Corintios, perdón que estábamos allí y lo saqué, pero vuelvan otra vez a Corintios y hemos leído el capítulo 8, ¿no? De 1 Corintios, ¿es así? Sí. 1 Corintios capítulo 8. Pero si siguen avanzando en el capítulo, van a llegar al capítulo 13. Y en el capítulo 13, ¿qué es lo que Pablo les va a explicar? ¿Qué? La excelencia del amor. Y dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué es lo que soy? No soy nada. No soy nada, dice el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 3: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Queridos hermanos, hay gente que entrega miles y miles de pesos a diferentes organizaciones y fines de lucros. Hay gente que tiene un montón de diferentes organizaciones, sobre todo aquella gente que tiene plata, los millonarios, y hacen un montón de donaciones, etcétera, etcétera. Y ellos creen que de esa manera van a conquistar el favor de Dios o la mano de Dios. Por eso Lutero era insistente en esa doctrina de decir que el hombre es justificado solamente ¿por qué? Por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, que dice: el justo por la fe vivirá. Ese mismo capítulo es un capítulo donde muchos grandes hombres de Dios se han convertido al cristianismo. Uno de ellos es ¿quién es? Martín Lutero. Otro, ¿quién fue? San Agustín, el que hablaba al principio. Otro, ¿quién fue? John Wesley. Esos tres hombres, por decirnos nomás, fueron hombres que leyendo ese pasaje fueron convencidos de que Dios solamente se necesita ¿qué? Fe. Entonces, la motivación de dar no está mal, porque hay que dar. Pero realmente tenemos que hacerlo ¿qué? En ese amor cristiano, en ese amor que es abnegado. Y el versículo 4 dice, va a pasar a la definición del amor bíblico, y dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta ¿qué? El mal recibido. Una persona que realmente tiene ese amor cristiano es una persona que es tardo en ofenderse. Oh, pero no me tuvieron en cuenta. Oh, pero están hablando mal de mí. Uy, yo voy a reaccionar porque voy a defenderme. ¿Por qué es eso? Es nuestro orgullo. Es el orgullo de querer reaccionar. Es el orgullo de querer defender lo que somos o lo que aparentemente somos. Por eso Pablo ahora va a empezar a aplicar, como dije en el capítulo 5, lo que estamos leyendo, y les está llevando a vivir en el Espíritu para que no caigan en un libertinaje. Ya les ha dicho que hay libertad, que el llamado de Dios no procede de lo que enseñan los judaizantes. No es eso la voluntad de Dios, pero tampoco es que yo voy a hacer lo que quiero. Hundirme en un libertinaje, porque es lo mismo. También es un pozo que te lleva a la destrucción. Y la mayoría de las personas que han andado en un libertinaje sexual, en un libertinaje de dinero, de todo, no han encontrado satisfacción allí. Por eso el santo decía, ¿cómo decía? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Amén. Entonces, continúa diciendo el apóstol Pablo, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Entonces Pablo, vemos que a los corintios les estaba explicando realmente cómo es el amor. Y el amor de la vida cristiana es abnegado. No le importa nada, él va hacia adelante. Y ese amor es personificado en la persona de ¿quién? De Cristo. Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que les hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo con los Gálatas? Entregó todo. Pablo se arriesgó su vida por el cristianismo, tan así que él, si ustedes leen su biografía, se van a dar cuenta que Pablo, él quería, por el amor a Cristo, por el amor al avance del Evangelio, él apeló a su ciudadanía romana para no morir tan pronto, que fue apreciada, llevado a la cárcel. Y van a ver que él llevó eso hasta las últimas, lo que más pudo, pero sin embargo, el cristianismo le costó ¿qué? Le costó la vida. Porque Pablo sabía que Jesucristo había dicho de que el venir a él significaría ¿qué? Tomar una cruz, cargar esa cruz y morir. Y a él le tocó literalmente. Según la tradición, hubo un solo apóstol que no murió, que fue San Juan, el único. Volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, y Pablo se dirige a la iglesia de Galacia, allí, a todas las iglesias que estaban allí, y les dice, a libertad fueron llamados. ¿Cuál es esa libertad? Es una libertad profundamente arraigada en el amor. Solo que no usen la libertad, dice Pablo, como pretexto para la carne. ¿Escucharon eso? No es una libertad como mucho se malinterpreta cuando se define la doctrina de la salvación. Para aquellos que creemos que la salvación no se pierde, para aquellos que creemos que la salvación es un don y un regalo de Dios, para aquellos que creemos que la salvación es por medio de la fe únicamente, y que cuando uno viene a Cristo, pasa lo que dice el libro de Efesios. Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que nos va a bendecir, ¿nos ha qué? Nos ha bendecido, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven cómo se ve ahí la relación de una vida cambiada por el poder de Dios, que andamos ya
en esa predestinación también se predestinan las obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Bien, y continúa diciendo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, todos los que creemos que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, con todas las bendiciones espirituales, se nos suele criticar de que nosotros, oh sí, pero si tú crees y le dices a las personas que ya has sido salvo para siempre, bueno, ellos van a dejar la iglesia, van a andar por allí, se van a ir a Las Vegas, se van a ir por allí a fumar lo que quieran, se van a ir a fornicar, se van a ir a desear lo que quieran, total, ya han sido salvados. Entonces Pablo lo que va a explicar en toda esta parte que así no funciona. De hecho, el último punto de este sermón, que no sé si voy a llegar, no sé, porque no quiero tampoco tener tanto tiempo, son muchos versículos. Tú me dices cuando lleve 40 minutos. Pero el último punto de este sermón le he llamado la conducta del verdadero cristiano, dando a entender que el verdadero cristiano no hace eso, y ahí entran en la confusión aquellos que dicen que cuando uno viene a Cristo puede andar como Él quiere. ¿Es verdad eso? No es verdad. Entonces, volvamos al versículo 13 que dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sino sírvanse ¿cómo? Los unos a los otros. Pablo va a empezar a explicar esto que él viene diciendo, no estamos bajo la ley. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Vivimos en Cristo y estamos en Cristo. Los judaizantes llegan a esas iglesias y le dicen, no, mira, pero necesitas un ayo. Está bien, Cristo es verdad, yo también creo en Cristo, porque los judaizantes creían en Cristo, creían en el Mesías, creían en Yeshua. Pero ahora, ¿qué pasa? Te está faltando algo más. Y eso que te falta es para que seas conducido en tu vida, es la ley. Y Pablo les está diciendo, no. No necesitas la ley del antiguo pacto. Debes vivir en el Espíritu. Debes andar en el Espíritu. Y vas a cumplir la ley del Espíritu. La ley, dicho sea de paso, que la ley del antiguo pacto tenía también un espíritu. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cuando toda esa ceremonia que estaba detrás de la Torá también tenía un espíritu, tenía una enseñanza que no era simplemente aquello de la barba, esas cosas que usted dice, bueno, son chitos, no, están ahí en la palabra de Dios. Bien, aquello de la ley por ejemplo, hay una ley en el antiguo pacto que uno podía tener más mujeres, porque si uno podía tomar la mujer del hermano, bien, si su hermano moría, uno se hacía cargo de ¿qué? De la esposa del hermano, la cuñada vendría a ser. ¿Bien? Pero Cristo dice, si tú deseas una mujer, ¿ya qué? Ya has pecado. De manera que todo eso que estaba ahí tenía también un espíritu, tenía una enseñanza que los fariseos no la supieron interpretar. Vayamos al versículo 14. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto. Repito, porque toda la ley, ¿qué ley? La Torá. ¿Ven? Porque toda la ley en una palabra, ¿cuál es esa palabra? El amor. ¿Qué amor? ¿Romántico? ¿O el amor bíblico abnegado, que implica mucho más que eso? El amor bíblico que acabo de leer en 1 Corintios capítulo 3, que el mismo Pablo es el que dijo eso.
Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a envidiar. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué vas a hacer? No lo vas a matar. Y vas a cumplir toda la ley de vuelta. Entonces, toda esa ley, esas restricciones que estaban, que muchas eran cosas, como dije, muy superficiales, tenía un espíritu. Y el espíritu siempre era amar ¿a quién? Al prójimo. Y hay algo que quiero que vayamos, para que podamos entender esto, lo que estoy diciendo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, porque hay alguien, un escriba, que le hizo esta pregunta al Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lo que leamos ahí. Lucas capítulo 10. ¿Lo tienen ahí? Sí. El buen samaritano. Amén. Amén. El buen samaritano. Lucas capítulo 10. ¿Lo tienen ahí? Versículo 27. ¿Sí? Dice así. Respondiendo él dijo, perdón, vamos un poquito más atrás. No, es ahí, ¿no? 25 puede ser. Sí, 25 dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren la pregunta que le hace. Y Cristo le dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿O qué está escrito en la ley? Ellos entendían que la Torá, ¿cuál es la Torá? Hermanos, son los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números, ¿bien? ¿Qué lees? Y continúa diciendo, ¿qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él, escuchen esto, porque acá viene para poder entender la parábola, este es el contexto. Miren el versículo 29. El versículo 29 es la clave de la parábola del gran samaritano. Pero queriendo él, ¿qué? Justificarse. Volviendo al tema que estamos tratando, muchos caen en el libertinaje, porque Pablo quiere tratar, ahora tiene el celo de que los gálatas, no están bajo la ley, ahora van a hacer ¿qué? Van a volver una vida de impiedad. Los gálatas no eran judíos, eran gentiles, que estaban acostumbrados ¿a qué? A vivir una vida pagana, en todos sentidos. Ellos no tenían la ley del antiguo pacto. Ellos posiblemente podrían hacer muchas cosas inimaginables. Pero este escriba se quiere justificar ante el Mesías y dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo les pregunto, ¿por qué él se quería justificar? ¿Qué quiere decir eso? Yo se lo voy a explicar, porque para entender esa parábola hay que entender el antiguo pacto. En el antiguo pacto, por eso la parábola de Cristo es sorprendente. Es tan sorprendente que el Señor Jesucristo en esa parábola enseña algo que va más allá de la Torá. ¿Sí? ¿Escucharon lo que dijo? El Señor Jesucristo en esa parábola va otra vez más allá de la Torá. Porque la persona que estaba ahí podría haber sido un muerto y era un gentil. La Torá prohíbe tocar un cuerpo que ¿qué? Un cuerpo que esté muerto, porque eso significaba ¿qué? Contaminarse de un gentil. Entonces Cristo va a ir más allá, pero la pregunta del escriba es decir, mira, no me vengas, yo ya sé la Torá, y no me vengas a decir que tengo que amar a los samaritanos, por ejemplo. No les gustó nada lo que les dijo Cristo. ¿Se entiende? Ahí está el entendimiento. Pero hay que amar a los sirios.
hay que amar a los egipcios. Todos esos eran pueblos de diferentes regiones cercanas a Israel. Y Cristo le va a decir que sí. Y eso no les va a gustar. ¿Ven? Y continúa la palabra diciendo, Jesús les respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. El camino, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Siempre que ustedes lean la Biblia, van a leer que la gente a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? ¿Se baja o se sube? Cierto hombre bajaba de... Siempre que uno va a Jerusalén, la Biblia dice, se sube. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ¿qué es lo que es? Es el lugar santo. ¿De dónde desciende Jerusalén? ¿Dónde está la Jerusalén celestial? Arriba. Y desciende. Entonces ustedes van a leer en la Biblia, subimos a Jerusalén. ¿Bien? Porque se sube. Porque allí es el símbolo de ¿quién? Del reino de Dios. La presencia de Dios, el templo de Dios, la ciudad santa de Dios. Que hablaba el profeta Isaías. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Quién era? Un descendiente ¿de qué? De la tribu de Leví, porque era un sacerdote. O sea, era un judío o un israelita de pura cepa. Era una persona súper religiosa, porque los levitas eran los que no tenían nada por heredad. Si había alguien que se dedicaba al tabernáculo, tenía que descender ¿de quién? De la tribu de Leví. Entonces este no era cualquier persona. Y esta parábola es para destruir la justificación de aquel que le hizo la pregunta. ¿Y quién? ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a tener la vida eterna? Porque esa fue la pregunta del escriba. Y Jesús le dijo, ama, ama. Y él se quiere justificar porque la Torah dice, sí, voy a amar, pero a los israelitas, ¿no? Estos son paganos. Estos son paganos. ¿Cómo nos tratan los de raíces hebreas a nosotros que somos gentiles? ¿No han visto que nos ven como inferiores a nosotros? Porque dicen, tienes que ser israelita para ser salvo. Romanos capítulo 2, capítulo 3, ¿qué dice Pablo? Ustedes también no son más que los gentiles. Pablo enseña que tanto gentiles como judíos se van a ser salvos por medio de ¿qué? De la fe en el Mesías. De manera que se entra a la salvación de la misma forma. Sigamos. 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Este es un levita. Esta es una persona que ya está allí. Está descendiente de la tribu de Leví. Está sirviendo bien en el templo. 33. Estos son dos tribus muy importantes. La del sacerdote, que puede entrar, como dijimos, al templo a hacer los sacrificios, ¿sí? Y los levitas, que también están dedicados al templo. 33. Pero cierto samaritano. ¿Quién es el samaritano? Aquel que el escriba se negaba a hacer ¿quién? El bien. ¿Se acuerdan la pregunta? Un samaritano es alguien despreciable. Por lo tanto, ¿quién es mi prójimo que le hizo? Astutamente, ¿era para qué? Para no amar a un samaritano. Si ustedes miran al Israel de hoy el Israel nacional de hoy, ¿se quieren con los palestinos? Están en guerra y sienten un profundo odio. Si ustedes van a Jerusalén hoy en día y hablan con un judío súper ortodoxo, ese judío ortodoxo le va a decir, el Mesías va a venir y los va a matar a estos infelices. Ese es el espíritu que tienen ellos. No lo digo yo, investiguen, fíjense. Por eso el Mesías ya ha venido. Y ese Mesías es Cristo. Y nos dice que amemos a quién? A todos. A los que están primeramente en la iglesia y el prójimo. El prójimo es el próximo. Cuando vos estás ahí en tu escuela, en la universidad o en lo que sea, ¿quién es el prójimo? El que está al lado tuyo. Es el próximo, el que esté más cercano.
Cuando vas al trabajo, ese es tu próximo. Ese es quien tienes que amar. Versículo 34. Acercándose, el 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Aquel que no era supuestamente, porque era un mestizo, un samaritano era un mestizo, bien, con la división de las tribus ya, de los reinos, era un mestizo, pero ya no era un israelita, no era un descendiente de Jacob. A Jacob amé, pero Esaú ¿qué? Aborrecí. Entonces ellos entendían en la mente de un hebreo de que solamente las promesas eran para quién, para Jacob. Versículo 34. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Queridos hermanos, sí, ya vamos terminando. Volvamos otra vez a Gálatas. Solamente vamos a ver hasta el versículo 15 nada más. Bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el apóstol Pablo, y le repite las palabras de la Torá del Señor Jesucristo a los Gálatas. Palabra que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien. Libro de Levítico, libro también de Lucas, como acabamos de leer, y otros evangelios más. Y el versículo 15 dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, ¿a veces no pasa eso en la iglesia? ¿A veces no hay unas divisiones inmensas en la iglesia? Siempre ha pasado eso. En la iglesia católica, por ejemplo, han habido grandes cismas. Hace poquito está pasando también algo fuerte en la iglesia católica, con la fiducia súplica, que es la bendición a las parejas homosexuales. La semana pasada han expulsado a un sacerdote muy importante que se negaba a eso y ha sido excomulgado. La iglesia evangélica antigua, una de las que fui yo, tuvo un cisma muy fuerte. Uno de los pastores que había fundado esa iglesia, en medio de una reunión de miembros, lo echaron y se pelearon, se tiraron de todo. Es fuerte el lenguaje del apóstol Pablo. Miren lo que dice. Y les voy a leer una cita de Calvino. Calvino comentando, Calvino, también uno de sus libros favoritos, ¿cuál era? El libro de Gálatas. Porque habla de qué? De la justificación solamente por la fe. Y esa es la causa formal y material de quién? De la Reforma Protestante. Entonces Calvino dijo, cuando llegó a ese texto, y él dice en su comentario a los Gálatas, en el versículo 15, dice Calvino, y lo cito: cuán doloroso, cuán fuera de razón es que nosotros, que pertenecemos al mismo cuerpo, nos asociemos unos con otros y por iniciativa propia para la destrucción mutua. Qué fuerte, fin de la cita. Miren lo que dice Juan Calvino, el gran reformador, el mayor exégete de la Reforma Protestante. Nos asociemos unos con otros y por iniciativa propia para la destrucción mutua. A veces nosotros nos juntamos para comerle el cuero a otro. Oh, miren Franco cómo predicó. Oh, miren Franco cómo dirigió. Oh, el Franco no visitó a un enfermo. Y Pablo quiere ahora aplicar. Yo sé que nos gusta mucho la teología, pero esto a veces no nos gusta. Pero necesitamos, porque ese texto nos está llevando a eso. Debemos ser fieles al texto. Y eso nos está llevando a eso. Es un versículo muy fuerte el que aparece ahí. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a bien, a otros.
Por eso Calvino comenta ese texto y dice, nos asociamos unos con otros y por iniciativa propia, por nuestro propio pecado, ¿qué hacemos? Nos destruimos mutuamente, dice Calvino. Oramos para que este ministerio crezca, para que no haya celos, para que no haya envidia. Oh, es que Cristian siempre predica y trae almas y todos los que están acá son de él. Son dones. Dios es el que da. Dios es el que pone. No, pero el Leo es el único que toca la guitarra. Y así sucesivamente. Mis hermanos, el pastor de Córdoba, ¿cómo se llama? San Master dijo una frase una vez que decía así: cuando uno, en un misionero que fundó una iglesia en pleno Córdoba, tuvo el privilegio de estar ahí, ser parte de una reunión hermosa, es norteamericano, es una de las personas que más sabe del misionero William Carey. De hecho, así se llama, creo, el instituto. Entonces él dijo, cuando tú tienes una iglesia comunidad, una comunidad chiquita, una iglesia de 20 miembros, de 50, disfrútala, porque se goza que lo que estamos hablando, hay amor, todos se ayudan, se juntan. Pero mientras más grande es la iglesia, ¿qué? Hay mucho más trabajo y más líos, y mucho más problemas, porque los hombres están, ¿qué? Siguiendo la analogía, perdón, porque voy a decir, pero que me sepan disculpar, la analogía de un bebé. ¿Cuál es el cuidado de un bebé? Sí, hay que darle leche. Hay que darle leche. Y así las personas vienen y son como bebés. Pero no solamente hay que darle leche, ¿qué es lo que hacen también? Hay que cambiarle el pañal, hay que cuidarlo, etcétera, etcétera. Y a medida que crece, más problemas surgen en la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser, como dice, y termino con estas, aunque me adelante, lo voy a dejar aquí, Gálatas 6:1, que dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, miren cómo Pablo les apunta: fallaste, Belina, fallaste, Giselle. No seamos rápidos para agarrar una Biblia y pegarle al hermano Cristian. Debemos amarlo y no clavarle un puñal. Restáurenlo en un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Si el hermano está en pecado, vayamos a Mateo 18. No se lo digamos a la iglesia. No salgamos a decirle a todo el mundo que el hermano ¿qué? Ha pecado. Pidamos perdón hoy al Espíritu, a Dios, por medio de Cristo y por la gracia del Espíritu Santo, y que nos lleve a ¿qué? A una libertad que es en el amor de Cristo. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque hemos podido leer el libro de Gálatas en capítulo 5, versículo 3, al versículo 15. Gracias, Padre amado, porque hemos leído una de las parábolas más conocidas, que es la parábola del buen samaritano. Esa parábola es tan conocida que trasciende, Señor, el mundo eclesiástico. Hasta en el mundo secular se conoce de esa parábola. La gente aún incrédula cita esa parábola para ilustrar una idea y una enseñanza que fue dada del hombre que tuvo la mente más maravillosa, que es el Mesías, Jesucristo. Bendiga este ministerio, Señor. Gracias, Señor, por todos los que han venido y han estado aquí en esta noche, aquí en Argentina, en San Juan. Bendiga, Señor, todo lo que va a salir en las redes sociales. Y aquellos, Señor, que han escuchado el mensaje, que se arrepientan. Los cristianos que puedan volver a andar en el Espíritu. Y los que no son cristianos, Señor, que puedan venir, porque tú eres un especialista en llamar a las personas de las tinieblas a la luz. Esa es tu tarea. Nosotros sembraremos y tú le darás vida, Señor, a esa cosecha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.